7:30, 6:30 en Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con don Eric Gutiérrez. El secretario del Partido Socialista de Aragón, Javier Lambán, se niega a votar a favor de la ley de amnistía. Lambán no ha acudido a la sesión que se ha llevado a cabo en el Senado para no tener que votar el veto del PP a la ley de amnistía. Según ha salido a la luz, el propio Lambán ha enviado un mensaje a Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, en el que dice textualmente que no puede votar la ley porque sería desleal consigo mismo. En el fragmento completo de la carta se puede leer: no puedo votarla a favor porque incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo, porque entraría en una contradicción flagrante con mis convicciones éticas y políticas, y porque estoy convencido de que no le prestaría ningún servicio ni a mi país ni a mi partido. Según el entorno cercano al expresidente de Aragón, la decisión se ha tomado por cuenta propia y sin haber comunicado con antelación nada al respecto al PSOE. Bueno, primer gesto, en fin, práctico, concreto, de un dirigente socialista con mando en plaza o con puesto de representación en contra de Pedro Sánchez. Mis felicitaciones a don Javier Lambán. Don Javier Lambán es senador y ayer decidió ausentarse del Senado para no tener que votar junto con el resto de los senadores socialistas en una votación a favor de la ley de amnistía. Se debatía el veto a la ley de amnistía en el Senado y para no tener que votar contra ese veto, es decir, a favor de la ley de amnistía, don Javier Lambán se ausentó y lo ha justificado diciendo que su conciencia no le permite votar a favor de la ley de amnistía. Oiga, pues muy bien, caramba. Debe de ser que hoy es fiesta San Isidro, ¿no? Por cierto, felicidades a todos los madrileños. Pues un milagro del santo. Don Javier Lambán, es decir, un senador socialista manifestándose con su voto, no con meras palabras, contra la ley de amnistía. ¿Se imaginan que hubiera un ataque de dignidad en el Congreso? Pues hombre, no harían falta tantos. Con media docena de diputados socialistas que tuvieran un resto de dignidad, pues la ley de amnistía no salía aprobada. ¿Creen ustedes que habrá algún diputado aragonés que, siguiendo el ejemplo de Javier Lambán, pues decida ausentarse del hemiciclo o votar contra la ley de amnistía? Yo no lo creo. Pedro Sánchez ha puesto todo el interés del mundo, toda la dedicación del mundo en controlar las listas del Partido Socialista, con lo cual, pues quienes en estos momentos están en el Grupo Socialista del Congreso son gente que le debe el cargo a Pedro Sánchez y que mientras que no vean claro que Pedro Sánchez va a caer, pues serán los más perrunamente fieles. Cuando vean que Sánchez va a caer, entonces serán los primeros en arrojarse sobre el cadáver político para devorar los restos. Pero hasta entonces, vamos, le lamerán la suela de las botas a Pedro Sánchez todo lo que haga falta. Así que no tengo demasiadas esperanzas. Pero bueno, una miajilla de esperanza ahí en lo profundo de mi cerebro, pues nunca se pierde. A ver si cunde el ejemplo de Lambán. En realidad, si miran ustedes cuál es la posición de Pedro Sánchez, la posición de Pedro Sánchez es enormemente débil. Tiene en estos momentos que hacer encaje de bolillos para conseguir mantenerse en la Moncloa, para conseguir aparentar que tiene poder. En Juego de Tronos, si a ustedes les gusta esa excelente saga literaria, la cinematográfica también es buena, salvo la última temporada, que es para colgar de los pies a quien hizo el guión. Pero la saga literaria es magnífica. Y una de las frases en Juego de Tronos es que quien tiene el poder es quien tiene la apariencia de poder. Sánchez está luchando en estos momentos a brazo partido por conservar la apariencia de poder, pero en realidad no tiene tanto, si lo piensan ustedes. Piensen en el ridículo que ha hecho con sus 5 días de reflexión. ¿De qué le ha servido?
Pues simplemente para que se visualizara que la gente en la calle le importa un soberano bledo si Pedro Sánchez anuncia que se va o que se queda. De hecho, le importa un soberano bledo incluso a los propios votantes socialistas. En una ciudad en una comunidad autónoma con 1 millón de votantes socialistas, se juntaron 4.000 tíos delante de la puerta de Ferraz para suplicarle que no se fuera. 4.000. Estamos hablando de un partido que tiene 20.000 concejales en toda España. Solo fueron capaces de juntar a 4.000 trayendo en autobuses a la gente desde fuera de Madrid. ¡Pum! Pues oiga, no parece que las masas estén dispuestas a movilizarse para que su amado líder Pedro Sánchez no se vaya, ¿no? Pedro Sánchez es un líder de cartón piedra y bastaría con que muy poquitos socialistas con mando en plaza, no los socialistas de antaño, con mando en plaza, bastaría con que se le revelaran una docena de socialistas seleccionados y Pedro Sánchez cae. Emiliano, ¿te has despertado ya? ¿Estás ya dispuesto a trabajar por España? O por ti mismo, aunque sea por egoísmo. Emiliano, ¿qué tal si das un paso al frente como Lambán, pero un paso al frente concreto? ¿Qué tal si pides públicamente a los diputados socialistas castellano-manchegos en el Congreso que voten contra la ley de amnistía porque es inaceptable? ¿O qué tal si anuncias que te vas del partido y fundas el Partido Socialista Reconstituido de Castilla-La Mancha, PSRCM? ¿Quién te va a quitar el gobierno de castellano-manchego? Nadie. Salvo que te tengan pillado con algún dossier, no veo ninguna razón objetiva que te impida demostrar que efectivamente te preocupa España. Y si no lo haces, pues mira, chico, no sé, será que es que no te preocupa tanto, ¿no? La Fiscalía solicita una pena de 2 años y medio de prisión para Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del PSOE, conocido como Tito Berni, por su presunta implicación en 2 delitos de falsedad en documento oficial y delito contra la seguridad social. Se ha revelado que Tito Berni habría creado un contrato laboral falso para ayudar a un amigo a obtener un permiso de residencia en España. Estos cargos se suman al caso previo en el que está implicado, conocido como caso Mediador. En el escrito de acusación, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra Tito Berni y otros 3 investigados, Rachid Zanti, Domingo Fuentes Gutiérrez y María Jesús Rodríguez de Ver, con penas similares. Además de la pena de prisión, se solicita una inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante el periodo de condena, una multa de 3.000 euros y una indemnización de más de 2.000 euros al Servicio Público Estatal de Empleo. O sea que además de actividades poco santas con polvos de color albo y con muchachas de buen ver en habitaciones un poco cutres, Tito Berni se dedicaba también a falsificar documentos para que consiguieran permisos de trabajo a amigos suyos, al menos un amigo, y la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para él. Esta es una pieza secundaria, separada de lo que son las investigaciones. Ya saben ustedes que cuando se empieza a investigar un delito así, donde hay una trama un poco gorda, pues es bastante normal que el juez diga, bueno, este aspecto concreto de las investigaciones, que no tiene demasiada relación con lo que son las imputaciones principales, lo desgajamos en una pieza separada y así pues terminamos con ese delito, la instrucción de ese delito y el juicio a ese delito cuanto antes. Bueno, pues en una de esas piezas separadas al Tito Berni le piden 2 años y medio. ¿Quién se acuerda del Tito Berni dentro del Partido Socialista? La verdad es que la vida política es triste, porque mientras estás en el candelero tienes muchos amigos. Y Tito Berni debía de tenerlos a patás. Vamos, las cenas en el Ramsés seguro que eran de lo más apetitoso. Y mientras que no saltó el escándalo, pues seguro que el Tito Berni, que tiene aspecto de ser un tío simpático, pues se llevaba estupendamente con tantos diputados socialistas. Ahora, ¿quién se acuerda de él? Es uno más de esos damnificados por la corrupción estructural del Partido Socialista. Porque si nos ponemos a repasar casos de corrupción del Partido Socialista en esta etapa democrática, bueno, es que no nos daría el programa de 3 horas que tengo en estos momentos aquí en Radio Libertad. El Partido Socialista es un partido estructuralmente ladrón.
roban y roban mucho. Lo que pasa que lo hacen en cierto modo bien, porque roban pero permiten que se creen redes clientelares, es decir, roban pero permiten que haya gente, hombre, que reciba unas migajillas, y eso siempre ayuda a que te perdonen los robos. Lo que molesta mucho, 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 mucho es que alguien robe mucho y encima el canalla se lo quede todo para él. Se roba mucho, pero una parte la reparte, pues bueno, digamos que la gente está dispuesta a ser un poquito más tolerante con esa corrupción. Es lamentable, en un país democrático deberíamos ser capaces de ser intolerantes con cualquier corrupción, pequeña o grande, pero bueno, pues aquí parece que en España todo vale siempre y cuando, hombre, pues puedas vestir lo tuyo de ejercicio robinhoodiano. Es que nosotros robamos a los ricos para repartir a los pobres. En el camino nos quedamos la mayor parte, pero algo llega. Bueno, pues lo crean ustedes o no, ese tipo de razonamiento opera en algunos electores, que dicen, no, es que los otros son también corruptos, pero encima solo para ellos. Tito Berni ahora, una vez que ha estallado la trama de corrupción, pues es molesto para sus compañeros de partido. Con lo cual, pues ya nadie se acuerda del pobre Tito Berni. Y ya hasta la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía?, pide 2 años y medio de cárcel para él por falsedad documental. Al final, va a acabar en la cárcel por tramitar por hacer cosas indebidas para tramitar un permiso de trabajo para un amigo. Qué inclemente es la justicia. La justicia de Melilla ha otorgado libertad condicional al presidente del partido musulmán Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, y a los 4 exconsejeros del gobierno de Melilla de la misma agrupación luego de una investigación por corrupción. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Melilla ha comunicado esta decisión señalando que los 5 dirigentes quedan en libertad con cargos y sin necesidad de fianza. Estos 5 implicados se encontraban en prisión condicional desde hace más de 2 meses tras su detención en el marco de la Operación Santiago Rusadir, que investiga delitos vinculados con la corrupción durante la legislatura anterior en Melilla, en la cual Coalición por Melilla compartió el gobierno con el PSOE y Eduardo Castro. Bueno, pues ahí tenemos una trama rampante de corrupción por compra de voto. Hace no demasiados días veíamos cómo se procesaba a 13 miembros del Partido Socialista de un ayuntamiento por lo mismo, por intentar comprar votos para las elecciones municipales. Lo de Coalición por Melilla ya es reiterativo, porque el líder de Coalición Melilla, antes líder oficial, luego líder en la sombra, Mustafa Berchan, ya fue en su día condenado por compra de votos. Y resulta que han vuelto a repetir la jugada en estas últimas elecciones municipales y autonómicas. Y las han vuelto a pillar. La vez anterior le pillaron tanto al de Coalición por Melilla como al del PSOE. Esta vez solo han pillado al de Coalición por Melilla. Quiero creer que porque el PSOE no ha comprado votos en Melilla, en otros sitios sí, pero en Melilla en esta ocasión no. Deberíamos plantearnos cuáles son las consecuencias de todo esto. Tenemos partidos en Ceuta y en Melilla que son claramente un caballo de Troya contra la españolidad de ambas ciudades autónomas. Tenemos partidos pues que tienen una cierta querencia pro-marroquí. Uno de ellos, Coalición por Melilla, pues resulta que además es un partido que no vacila en comprar votos. ¿Qué deberíamos hacer con esos partidos? ¿Cómo es posible que Coalición por Melilla ya fuera pillada una vez por compra de votos y el partido no haya sido ilegalizado? ¿Cómo puede ser que aquí se compren votos y eso no tenga unas consecuencias profundas y duraderas para quienes políticamente utilizaban esos votos? ¿Cuántos más votos se están comprando por toda España?
Hay gente que se preocupa mucho por el voto por correo. En España el voto por correo es razonablemente seguro. Hay agujeros, pero la mayoría de ellos pues se tapan sin más que contar manualmente en los partidos las actas de votación. El sistema de voto por correo, comparado con lo que hay en otros países, por ejemplo Estados Unidos, es un prodigio de limpieza en España. En España es mucho más fácil comprar votos con pasta que dedicarte a manipular los votos por correo. Y resulta que hay gente que compra votos por pasta, pues además en unas proporciones a veces escandalosas, como en esta última vez en que pillaron a los de Coalición por Melilla el 23 para las elecciones del 28M. ¿Cuántos otros casos de voto por correo no hemos detectado porque no se pasaron de frenada comprando demasiados votos? Que fue lo que sucedió en Melilla y por eso les hemos pillado esta vez. Si hubieran comprado la tercera parte de votos, ¿les habríamos pillado? Si hubieran comprado la mitad de votos o la cuarta parte, pues eso es lo que me preocupa. ¿Tenemos mecanismos suficientes para impedir la compra de votos? No lo sé. Algunos hemos pillado, pero ¿a cuántos no hemos pillado? La Guardia Civil logra identificar a los 4 individuos marroquíes que asesinaron a 2 guardias en Barbate con una narcolancha. Según informa La Razón, uno de los implicados responde al nombre de Karim y se sospecha que se encuentra oculto junto con los otros 3 responsables en algún lugar de Marruecos. En estos momentos se está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de Marruecos para localizar a estos individuos y proceder a su detención. Fuentes consultadas por el mismo medio sugieren que alguno de estos individuos está vinculado a las redes de tráfico de hachís y podría volver a actividades delictivas, por lo que su detención podría llegar en cualquier momento. Además, se ha confirmado que algunos de ellos tienen intereses en la costa gaditana e incluso poseen propiedades, lo que sugiere la posibilidad de que intenten evadir la vigilancia de las fuerzas de seguridad y llegar a territorio español. En ese momento serían arrestados inmediatamente. Vaya. Identificados los 4 marroquíes que mataron a los guardias civiles de Barbate. ¿Lograremos llevarlos a prisión en España después de juzgarlos convenientemente? ¿Quiénes están lucrándose con el narcotráfico en el Estrecho? ¿Hay alguien dentro de la administración marroquí que esté llevándose mordidas por el narcotráfico? Porque me resulta difícil de creer que pueda haber semejante operativa de narcotráfico en el Estrecho sin que el gobierno marroquí la detecte y sin que el gobierno marroquí la desarticule. Por tanto, el razonamiento me lleva a creer que hay alguien haciendo en Marruecos la vista gorda o incluso promoviendo el tema. Ya saben ustedes que funcionarios corruptos puede haber en todas las administraciones del mundo. Y a lo mejor en algún escalón de la administración de Marruecos hay alguien que cobra del narco. Y por eso el narco sale con sus paquetes de droga de Marruecos como Pedro por su casa. Pero a la inversa también vale. ¿Quién hay cobrando dentro de las estructuras del Estado español de ese narcotráfico del Estrecho? Porque volvemos a lo mismo. No tiene mucho sentido que se esté produciendo una operativa de transporte de droga cotidiana y muy intensa sin que aquí nadie pueda hacer nada. Me llaman mucho la atención muchas decisiones de los últimos años. Por ejemplo, el desmantelar la unidad antidroga de la Guardia Civil que cubría todo el sur de España y que parece que había conseguido grandes éxitos contra el narco. Por ejemplo, el mantener a la Guardia Civil con unos recursos y unas dotaciones mínimas para combatir al narco, hasta el punto de haber enviado a guardias civiles en lanchas neumáticas a enfrentarse a narcolanchas carísimas y bien equipadas, lo que ha conducido a la muerte a los guardias civiles de Barbate. ¿Quién es en la administración española el que cobra del narco? Porque es lo que parece, que hay alguien poniendo el cazo.
que hay alguien obteniendo algún tipo de rentabilidad de que esa red de tráfico de droga se enseñoree del estrecho. Y ya hemos visto algunas cosas enormemente preocupantes, como por ejemplo ese providencial, entre comillas, error judicial, que ha permitido que se escapara un líder de una de las mafias marroquíes, la Mocromafia, que estaba detenido aquí en España. ¡Qué casualidad, hombre! ¡Qué errores tiene a veces la justicia! Mocromafia a la que se acusa de estar detrás incluso del atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Mocromafia que en Holanda resulta que llegó a amenazar la vida de la heredera. ¿Se está enseñoreando el narco marroquí de toda Europa occidental? ¿O por lo menos del eje que va de España hasta Ámsterdam? Pues no lo sé, pero tiene muy mala pinta. Y les vuelvo a recordar la frase de Bukele que siempre recuerdo. Cuando los delincuentes campan a sus anchas, es invariablemente porque los cómplices de los delincuentes están en el gobierno. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, suspende su visita a España por la ofensiva que está sufriendo el país en estos momentos por parte de Rusia. El dirigente ucraniano iba a mantener un encuentro este próximo viernes con Su Majestad el Rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid. Además, posteriormente iba a realizarse un almuerzo junto a don Felipe y doña Leticia. Por otro lado, Zelensky iba a reunirse con el presidente del gobierno Pedro Sánchez para firmar un acuerdo de seguridad, reunión que en estos momentos también ha sido cancelada. Según ha publicado la prensa lusa, el presidente de Ucrania también ha cancelado la visita que tenía programada a Portugal. Preocupante lo que es el panorama mediático que nos llega desde Ucrania. Ya saben ustedes que Zelensky iba a venir este viernes, era una gira para tratar de mejorar las relaciones en materia de cooperación militar. Visita en España que iba a comprender reunión con Pedro Sánchez y también con el rey Felipe VI. No era solo España, era también Portugal lo que iba a visitar Zelensky, y se ha cancelado la reunión. Y se ha cancelado porque las noticias que llegan desde el frente ucraniano son cada vez más preocupantes. Los rusos llevan ya muchos meses avanzando lenta pero constantemente en todos los frentes, o en casi todos los frentes de batalla. Desde más o menos el verano del año pasado, que se mencionó por última vez la posibilidad de una contraofensiva ucraniana que al final no se llegó a materializar, más o menos desde entonces los rusos están continuamente comiendo terreno a los ucranianos. 10 metros allá, un pueblito en no sé dónde, un nudo de comunicaciones en otro frente, pero avanzando poquito a poquito. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Putin es un dictador. Putin gobierna sobre un país de un tamaño enorme, con una población enorme. Y Putin es un señor que dispone de gente a la que enviar a la picadora de carne del frente ucraniano. Que mueren 20.000 soldados en una campaña, ¿a él qué más le da? Le es indiferente. Tiene muchos más. Ha enviado para el frente ucraniano a todo, ha vaciado las cárceles, ha enviado a los peores psicópatas para allá, ha sacado reclutas de todas las repúblicas periféricas, todas las regiones autónomas que tiene Rusia, por toda la zona más musulmana. Está enviando lo que le da la gana a la muerte. Y no pasa nada porque es un dictador. Tiene controlado a su pueblo. Zelensky no es un dictador. Zelensky, pues es el líder de una nación que es democrática. Y las naciones democráticas tenemos el problema de que somos más vulnerables al estado de la opinión pública. Zelensky no se puede permitir enviar a los ucranianos a una picadora de carne.
Zelensky tiene que molestarse en tratar de minimizar sus bajas. Y además es que Ucrania es un país mucho más pequeño que Rusia, con lo cual cada baja en Ucrania es mucho más importante que cada baja en Rusia. Y al final, pues van pasando los meses y resulta que Ucrania se agota y Putin sigue enviando oleadas de gente a la picadora de carne y va avanzando. Y ahora en el frente de Kharkov parece que los avances son significativos. Y un frente donde los ucranianos habían resistido de manera heroica en estos 2 años, pues parece que está empezando a desmoronarse. Bueno, lo peor de todo es que en algunas cancillerías occidentales respirarán aliviados, porque pensarán que eso aumenta la presión sobre Zelensky para que acepte un acuerdo de paz, que es, desde el principio, lo que querían. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento donde Borrell salió a anunciarnos, justo después de la invasión, la horrible respuesta de la Unión Europea? ¡No vamos a dejar participar a Rusia en Eurovisión! ¿Se acuerdan de aquel ridículo? Bueno, pues desde entonces, acá, en el fondo, muchas de las cabezas pensantes en Europa han estado rezando para que Zelensky aceptara rendirse. Han tenido que fingir otras cosas porque la opinión pública occidental no estaba por la labor. Pero pasa el tiempo, la opinión pública se harta y al final, pues Putin y nuestras cabezas pensantes europeas se van a salir con la suya y Ucrania terminará aceptando un acuerdo de paz en el que Rusia se anexione una parte del territorio. Y si no, al tiempo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad y feliz San Isidro también para los que sean madrileños. Hoy en Gaceta.es nos centramos en el ámbito internacional, en concreto en Alemania, porque Carlos Esteban nos cuenta que el soberanismo va, por decirlo en palabras de Pedro Sánchez, como una moto en este país. Alternativa para Alemania es ya el segundo partido de la nación en intención de voto y esta subida no parece tener límite, algo que tiene literalmente aterrada a la clase política alemana, que parece estar dispuesta a lo que sea para detener ese avance. Y entre esas cosas que está dispuesta a hacer, la última es someterlo a un régimen especial de supervisión y espionaje por parte de los servicios secretos alemanes. Un tribunal alemán ha sentenciado que el partido de derecha soberanista Alternativa por Alemania puede ser supervisado y espiado. Nos cuenta todos los detalles Carlos Esteban hoy en Gaceta.es. En el ámbito nacional, María Durán nos habla del Ministerio de Igualdad, que acaba de convocar la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de investigaciones feministas para el año 2024. Así lo recoge el BOE en su edición del pasado día 7 de mayo, en un apartado en el que anuncia estas becas para investigaciones en universidades. Y este texto explica que la partida de 725.000 euros, que se dice pronto, debe servir para realizar investigaciones feministas originales e inéditas. Esto es lo que dice el BOE. El Ministerio de Igualdad gasta 725.000 euros en investigaciones feministas para 2024. María Durán también nos cuenta todo lo referente a este asunto. Además, como siempre, les recomiendo nuestras columnas de opinión, que este miércoles están firmadas por Hughes, Miquel Jiménez y Enrique García Máiquez. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz miércoles para todos.